Si oyes el llanto de un niño en la oscuridad, corre, porque él te está buscando. En un pequeño pueblo, comenzaron a desaparecer niños. Lo inquietante, en cada escena del crimen, se encontraba una nota con la palabra papá. Nadie creería que un hombre pudiera ser tan retorcido como para obligar a sus víctimas a llamarlo de esa manera. El detective Rodrigo Solís se sumergió en el caso. Las desapariciones, iniciadas hace 3 años, tenían un patrón escalofriante. Cada niño secuestrado fue visto por última vez cerca de una vieja casa en ruinas, rodeada de sombras y rumores. En esa casa, un sótano olvidado ocultaba secretos inimaginables. Las cámaras de seguridad captaron imágenes perturbadoras. En una grabación, un niño encorvado frente a la cámara, y de repente, la imagen se distorsionó. En esa distorsión, se distinguía la silueta de un hombre con la mirada vacía que, con voz distorsionada, parecía ordenar: «Llama a papá». Mientras Rodrigo investigaba, descubrió que la casa había pertenecido a una familia desaparecida hace 20 años. El patriarca, un hombre respetado, había desaparecido en circunstancias misteriosas. En el sótano, hallaron un diario polvoriento. En él, se narraban sesiones de corrección en las que el hombre forzaba a los niños a referirse a él como papá de manera ritual, con un tono que helaba la sangre. La última entrada decía: «El amor retorcido se alimenta de la inocencia. No busquen al padre, porque él siempre regresa para reclamar lo que es suyo». La tensión llegó a su clímax cuando, durante una redada en la casa, la policía encontró la última grabación. En ella, mientras los oficiales se preparaban para cerrar el caso, se escuchó un llanto desgarrador proveniente del sótano. El video mostró algo imposible. En la penumbra, apareció la figura del padre retorcido, extendiendo la mano con ojos vacíos y una sonrisa macabra, susurrando: «Papá, te estoy esperando». La imagen se distorsionó en un parpadeo, dejando a todos sin aliento. Al día siguiente, el caso quedó archivado como sin resolver. La vieja casa se selló, y los niños del pueblo se niegan a pasar cerca de ella. Pero la leyenda persiste. En las noches oscuras, se dice que se puede escuchar un eco retorcido y el susurro de un hombre que clama: «Llama a papá». El terror psicológico se instaló en el pueblo, y nadie ha olvidado la oscura presencia que transformó el horror en una pesadilla viva. ¿Te atreverías a acercarte a esa casa? Comenta abajo y comparte si crees que el amor retorcido es el peor de todos los terrores. Hay un caso que ni la policía quiere recordar: el hombre que escuchaba voces desde el desván. La historia cuenta que Arturo, un hombre solitario en un viejo caserón, comenzó a escuchar susurros desde el desván. Al principio, pensó que eran ratas, pero las voces susurraban su nombre, cada noche más fuerte. Arturo contrató a un investigador paranormal, pero al llegar, el hombre se puso pálido al escuchar los susurros y huyó sin dar explicaciones. Desesperado, Arturo decidió subir él mismo. La madera crujió bajo sus pies y el aire olía a podrido. La voz decía: «Tú sabes lo que hiciste, Arturo». Años atrás, Arturo había cometido un crimen terrible, matando a un hombre y ocultándolo en ese desván. Pero el cadáver nunca fue encontrado. Entonces, una risa perturbadora resonó, y Arturo sintió un frío cortante recorrer su cuerpo. Las luces parpadearon y Arturo vio una sombra en la esquina. Era el rostro podrido del hombre que mató, sus ojos llenos de odio. «No descansarás», gruñó la figura antes de desaparecer. Arturo huyó, pero cada casa a la que fue, las voces lo siguieron. Dicen que se volvió loco y desapareció. Nadie sabe dónde está, pero en la casa abandonada se siguen oyendo susurros, pidiendo perdón. En el último segundo, una voz profunda y distorsionada susurra: «Arturo, estoy justo detrás de ti». La pantalla tiembla y se corta abruptamente. Si alguna vez escuchas este sonido, corre.
Esa fue la última transmisión de la radio comunitaria de Colpine, un pequeño pueblo en las montañas. Al día siguiente, el pueblo entero estaba vacío. Las casas abiertas, la comida servida, los televisores encendidos, pero no había ni una sola persona. La policía llegó al lugar, pero no había signos de lucha ni indicios de un escape masivo. La única pista era una cinta de audio encontrada en la cabina de transmisión de la radio. Reloj 6:13 de la tarde, grabación recuperada. Radio está sonando un leve zumbido. Silueta de un busto se escucha la respiración de alguien. Micrófono el locutor dice con voz temblorosa. Si alguien está escuchando esto, no lo repitan en voz alta. De repente, un crujido horrible atraviesa la grabación. Es un sonido distorsionado, casi humano. Luego, un silencio absoluto. Los oficiales que escucharon la cinta dejaron el caso de inmediato. Dijeron que sentían que alguien los observaba mientras el audio sonaba. Reloj 2 semanas después. Un periodista llamado Eric Quinn viajó a Colpine para investigar. Encontró la cinta y decidió transmitir el audio en su canal de YouTube. El video se hizo viral en cuestión de horas. Los comentarios eran aterradores. Mi perro comenzó a ladrar enloquecido cuando escuché el audio. Apagué el video y todavía escucho el sonido en mi cabeza. Mi reflejo en la pantalla se movió, pero yo no. Esa misma noche, Eric Quinn desapareció sin dejar rastro. Cuando la policía revisó su transmisión en vivo, había algo que nadie pudo explicar. Unos segundos antes de que la pantalla se volviera negra, apareció una silueta detrás de él. Y el sonido volvió a sonar. ¿Tachuela de pizarrón de corcho, te atreverías a escuchar la grabación? Burbuja de diálogo, déjalo en los comentarios, pero asegúrate de que tu casa esté en completo silencio antes de hacerlo. El asesino más oscuro jamás registrado, y la mente es su peor arma. En 2018, el detective Javier Morales fue asignado a un caso de asesinatos idénticos. Todas las escenas mostraban víctimas dispuestas en patrones inquietantes y, en cada una, se hallaba la frase: la mente nunca olvida. Nadie podía explicar cómo se repetían los crímenes, ni quién los cometía. Javier descubrió que todas las víctimas habían sido pacientes del renombrado Dr. Ramírez, un psicólogo reconocido. Al interrogar a los pocos testigos, un hombre llamado Samuel emergió como el único que parecía recordar fragmentos del crimen. Carlos Samuel tenía lagunas mentales y describía extraños episodios en los que se veía a sí mismo actuando violentamente, aunque aseguraba no tener control sobre sus actos. Mientras Javier profundizaba en los expedientes, comenzó a experimentar sueños y visiones perturbadoras, veía imágenes borrosas de sí mismo en escenas del crimen, o escuchaba ecos de gritos en su cabeza. Las pruebas forenses revelaron que, en cada lugar del asesinato, se encontró una leve impresión digital en forma de un símbolo, idéntico en todas las escenas, como si la mente del asesino hubiera dejado su firma. Una noche, mientras revisaba un antiguo diario encontrado entre los archivos del Dr. Ramírez, Javier leyó un relato escalofriante. Samuel había sido sometido a un controvertido tratamiento experimental para reprimir recuerdos dolorosos. Según el diario, durante una sesión, el paciente perdió el control y, en un estado de trance, adoptó una segunda personalidad, una sombra oscura que cometió los asesinatos. Javier se horrorizó al darse cuenta de que, en cada registro, la fecha de la sesión coincidía con el día de un crimen. Pero lo más perturbador fue encontrar una nota final. El eco de la mente siempre vuelve, y quien lo olvida, paga con la sangre. En una confrontación final, Javier grabó una confesión forzada en su cámara. He visto mi reflejo en cada crimen, y ahora, temo que mi propia mente me traiciona. Justo en ese instante, la grabación mostró un destello. En el espejo de su oficina, se distinguía la silueta de un hombre idéntico a Javier, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. La imagen se distorsionó y la cámara captó un grito ahogado.
La pantalla se funde a negro con la voz del detective susurrando. La mente nunca olvida. El asesino más despiadado de la ciudad, que acecha en la oscuridad. En 2010, una serie de asesinatos estremeció a la ciudad. Cada víctima fue encontrada en plena noche, sin señales de fuerza externa, pero con un único mensaje en la escena: el juicio comienza. Nadie podía explicar cómo el asesino lograba borrar sus huellas. El detective Alejandro Ramírez, con más de 20 años en la fuerza, se obsesionó con el caso. Reunió pistas, pero lo único común entre todas las escenas del crimen era un tatuaje peculiar en la muñeca de cada víctima, junto con un rastro de sangre que formaba la palabra castigo. Las cámaras de seguridad captaron destellos en las calles desiertas, sombras que se movían entre edificios. Alejandro notó que, cada medianoche, el asesino siempre aparecía brevemente en los videos, caminando por un pasillo solitario. Su figura era oscura, pero lo más inquietante era la pausa ante un gran espejo de una tienda abandonada, donde parecía mirarse a sí mismo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en la última grabación, las cámaras mostraron algo que nadie esperaba: el asesino se detuvo frente a un espejo, y en su reflejo, su rostro cambió drásticamente, revelando rasgos que parecían de un cadáver. Por unos segundos, la imagen fue tan clara que se pudo distinguir un rostro que pertenecía a un hombre que había muerto hacía años en circunstancias misteriosas. La policía, desconcertada, no podía conciliar la idea de que el asesino pudiera ser alguien que ya estaba muerto. Alejandro descubrió documentos antiguos que sugerían que, en 1985, un asesino en serie similar fue capturado y ejecutado, pero su cadáver había sido reportado como perdido. ¿Podría ser que el carnicero de la medianoche era el mismo, o su espíritu había regresado para continuar su obra? Esa misma noche, Alejandro recibió un paquete sin remitente. Dentro, una única foto, la imagen borrosa del asesino frente al espejo, con la leyenda: tú serás el siguiente. Antes de poder investigar, el detective desapareció sin dejar rastro, dejando a la ciudad en un terror silencioso. El video se corta abruptamente, dejando a la audiencia con la pregunta: ¿crees que el carnicero de la medianoche sigue entre nosotros? Si alguna vez te dan la habitación 303 en este hotel, no la aceptes. El Hotel Blackwood tiene un historial de desapariciones. Pero lo extraño es que todas las víctimas se hospedaron en la misma habitación, la 303. El personal evita hablar del tema, pero hay un detalle perturbador: la habitación ya no existe en el registro del hotel. Una noche, Daniel, un periodista, se hospedó en el Blackwood. Aunque su reserva era para la habitación 302, su llave abría otra puerta, la 303. Dentro, encontró un cuarto antiguo, con un olor a humedad insoportable y una ventana bloqueada con tablones. Lo inquietante era el teléfono de la mesita de noche. No estaba conectado a ninguna línea, pero sonó. Daniel contestó. Una voz susurró: no te duermas. Él te está mirando. Miró a su alrededor, pero la habitación estaba vacía. O eso pensó. En el espejo del baño, había algo escrito con letras torpes y temblorosas: ¿quién eres? Daniel intentó salir, pero la puerta estaba sellada. Buscó su teléfono para tomar una foto del espejo, pero notó algo espeluznante. En la esquina, junto a la ventana, había una figura alta, delgada, con los ojos completamente blancos, mirándolo. De repente, las luces comenzaron a parpadear y el espejo se agrietó con un sonido ensordecedor. La voz del teléfono volvió a sonar, pero ahora más fuerte, más desesperada. Sal de aquí antes de que él te vea. El aire se volvió helado. La figura en la esquina se movió. Daniel intentó gritar, pero su cuerpo no respondía. Un golpe seco sonó en la puerta. Alguien estaba intentando entrar.
Su visión se nubló y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en el lobby del hotel, sudando frío. El recepcionista, con el rostro pálido, le dijo: «Señor, usted nunca tuvo una habitación aquí. No hay ninguna 303. Esa habitación fue clausurada hace 30 años, después de que el último huésped desapareciera». Daniel corrió hacia su auto. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje sin remitente. Solo tenía una imagen adjunta. La abrió. Era él, durmiendo en la cama de la habitación 303. Pero lo peor no era eso. A su lado, había una figura alta, de ojos blancos, sonriendo. Mira esta foto, este hombre no debería existir. En 2019, una serie de desapariciones en un complejo de apartamentos desconcertó a la policía. La única pista era una foto tomada por una vecina. En ella, se veía a un hombre de espaldas, parado en el pasillo a las 3:33 de la mañana. Pero cuando revisaron las cámaras de seguridad, él no estaba allí. Los vecinos afirmaban haberlo visto rondando de noche, pero no existía ningún registro de su entrada o salida. La policía interrogó a la mujer que tomó la foto, pero días después, ella también desapareció. Cuando forzaron la puerta de su departamento, encontraron su teléfono en el suelo. En la pantalla había una foto reciente, de ella misma dormida. Pero la policía notó algo aterrador: en la esquina de la imagen podía verse una sombra. Era el mismo hombre. Intentaron localizar a la persona de la foto, pero no había registro de él en ninguna base de datos. Un detective usó reconocimiento facial para rastrear su identidad y el sistema encontró una coincidencia. El hombre había muerto en 1987 en ese mismo edificio. Decidieron revisar el sótano del complejo y encontraron una puerta bloqueada con cadenas oxidadas. Lograron abrirla, pero la habitación estaba vacía. Solo había un viejo televisor encendido con una cámara en vivo del pasillo, y el hombre estaba allí, mirándolos fijamente. La transmisión sigue activa, y cada noche, a las 3:33 de la mañana, él aparece más cerca de la cámara. Todo comenzó la noche del 14 de noviembre, cuando Javier Mena, un radioaficionado de 62 años, captó una frecuencia que no debería existir. Aquel sonido no era estática ni una interferencia común. Eran palabras. La transmisión, aunque distorsionada, tenía un patrón. No estaba en español, ni en inglés, ni en ningún idioma conocido. Pero cuando Javier reprodujo la señal en su computadora y analizó el audio, el software devolvió un mensaje escalofriante. Si escuchas, ellos te ven. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. 2 días después, un repartidor de gas tocó la puerta de Javier para hacer una entrega. No hubo respuesta. La casa estaba cerrada por dentro, la radio seguía encendida y su computadora mostraba la misma frase repetida cientos de veces. Pero Javier no estaba ahí. No había señales de lucha. No había desorden. Simplemente desapareció. La policía asumió que era un caso de fuga o suicidio. Hasta que otros comenzaron a desaparecer. Primero, Carlos Dávila, un joven que vivía a solo 2 calles de Javier. Después, María Ortega, la dueña de una tienda de abarrotes que juró haber visto sombras extrañas en la ventana de su casa. Las desapariciones seguían un patrón inquietante. Cada persona que desaparecía tenía una cosa en común: había escuchado la señal. Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional llegó al pueblo. Entre ellos, el doctor Luis Fernández, un lingüista especializado en lenguajes arcaicos. Logró descifrar parte del código de la transmisión. No era un saludo. No era una advertencia. Era una cuenta regresiva. Si escuchas, ellos te ven. Si respondes,
Ellos vienen. Si corres, ya es demasiado tarde. Esa misma noche, la luz en el pueblo falló. El único testimonio registrado fue el del oficial David Ramírez, que vigilaba la antena de radio en la colina cuando todo ocurrió. El metraje de su cámara corporal es el único rastro de lo que pasó. A las 3:17 de la mañana, el cielo se iluminó con un destello verde. El oficial, aterrorizado, comenzó a correr de vuelta al pueblo. Pero justo antes de llegar, el video se corta con una frase distorsionada. Ya están aquí. Al día siguiente, el pueblo estaba vacío. No hubo evacuaciones. No hubo testigos. Solo un silencio absoluto y la misma señal transmitiéndose en frecuencias que nadie debería sintonizar. A las afueras del pueblo, en un viejo cartel de bienvenida, alguien grabó un mensaje con pintura roja. No respondas. Pero la señal sigue activa. Y cada vez más personas están empezando a escucharla. Todo el mundo en el pueblo conocía la casa abandonada de la colina. Pero nadie hablaba de la habitación sellada en su interior. Hace años, los dueños desaparecieron sin dejar rastro, y la única pista era una puerta cerrada con cemento en la planta alta. Nadie la abrió jamás, hasta que llegó Diego. Él era arquitecto, contratado para restaurar la casa. No creía en leyendas, así que decidió derribar la pared. Pero en cuanto su martillo golpeó el cemento, un olor putrefacto invadió el aire. Algo estaba mal. Cuando finalmente abrió un hueco lo suficientemente grande, su linterna iluminó el interior y su sangre se heló. Ahí dentro había una cama perfectamente tendida y alguien acostado en ella. El cuerpo estaba momificado, pero sus ojos seguían abiertos. Diego retrocedió aterrado, pero entonces el cadáver giró la cabeza hacia él. La puerta detrás de él se cerró de golpe. Y en su último aliento, escuchó una voz susurrar detrás de él. Por fin, alguien más ocupará mi lugar. El caso más aterrador que jamás fue explicado. En 1998, la familia Son se mudó a una casa antigua en un pueblo olvidado. Desde el primer día, su hijo Min, de 6 años, hablaba de un amigo imaginario llamado Lee Jun. Pero lo extraño era que Leon no era imaginario. Una noche, la madre de Min lo encontró hablando con la nada. Preguntó con quién hablaba y él respondió. Con Lee Jun, pero dice que tú no puedes verlo porque él murió aquí. Pensando que era solo la imaginación del niño, no le dio importancia. Hasta que empezó a notar detalles inquietantes, juguetes que se movían solos, huellas de barro en el pasillo, y lo peor, ruidos en la habitación de Min cuando él estaba dormido. El padre, escéptico, instaló una cámara en la habitación. Y lo que grabó es algo que nunca mostró a nadie. Esa noche, Min se despertó y se quedó mirando fijamente a la esquina oscura de su habitación. De repente, empezó a hablar en voz baja. Lee Jun dice que su mamá también lo ignoró, y por eso ella desapareció. El padre apagó la cámara y decidió mudarse inmediatamente. Pero al día siguiente, recibieron una visita inesperada. Era una mujer anciana, es dueña de la casa. Al ver a Min, su rostro palideció. Preguntó cómo se llamaba, y al escuchar la respuesta, rompió en llanto. Mi hijo se llamaba Lee Jun, y murió en esta casa cuando tenía 6 años. La familia huyó sin mirar atrás. Pero meses después, encontraron la cinta de la cámara, donde se veía a Min. Sentado en la oscuridad. Mientras una sombra con la forma de un niño lo abrazaba desde atrás. El caso más inexplicable de la historia. Una casa en la que las personas entran y nunca salen. Lo más aterrador, la policía encontró una grabación que lo prueba. Hace 5 años, en un pequeño pueblo, 3 jóvenes desaparecieron dentro de una casa abandonada.
La policía asumió que era un caso de fuga, hasta que un oficial ingresó a la propiedad y también desapareció. El expediente fue sellado. Nadie habló de ello, hasta que se filtró una grabación de la última persona que entró a la casa. Era un investigador privado. Su cámara corporal registró cada segundo. Al principio, todo parece normal. Paredes cubiertas de polvo, muebles viejos. Pero a los pocos minutos, la casa cambia. Las puertas que estaban abiertas, ahora están cerradas. Los pasillos son más largos de lo que deberían. Y el sonido, un zumbido bajo, constante. El investigador empieza a respirar agitado. Algo no está bien. En un momento, ve una sombra moviéndose en el reflejo de un espejo, pero cuando voltea, no hay nadie. Las últimas palabras en la grabación antes de que se corte son, no estoy solo aquí. Lo más escalofriante es que la policía entró a la casa después de este video y la encontró completamente vacía. No había signos de lucha. No había rastros de nadie. Excepto por el espejo en la sala, donde aún se reflejaba la figura del investigador. Nadie sabe dónde están las personas que entraron ahí. Algunos dicen que la casa no está abandonada, está viva. ¿Entrarías a esta casa si te pagaran $1.000.000?